Hola a todos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Espero que sí. Me llamo Marco, soy de Chile y soy uno de los creadores de LatinLE, sitio web dedicado a la enseñanza de español como lengua extranjera. Y en este video les voy a hablar sobre chilenismo, en específico 6 palabras y expresiones que se ocupan en mi país. ¿Están listos para esto? Al final del video debes hacer tu propia frase chilena, así que te invito a que puedas participar también de esto y crear tus propios ejemplos con lo que vas a ver acá. Número 1. Weón. Este es un clásico. Ahora, debo decir, weón se ocupa con las personas de confianza. Cuando yo saludo a alguno de mis amigos, le digo, hola, ¿cómo estás, weón? ¿Todo bien, weón? Entonces, se ocupa con personas con las que ustedes ya tienen confianza. Ese sería el primer uso y en este caso es cercano a la palabra amigo. Amigo, hola, weón. Y otro significado de la palabra weón es para insultar. Cuando tú estás muy enojado con alguien, le dices, pero weón, querís weón, básicamente. Cuando le dices querís weón, lo estás insultando en ese caso. Entonces va a depender mucho de la entonación con la que ocupen esta palabra. Puede ser entonces amigo o también se puede emplear para insultar a alguien. Número 2. Cagüín. Cagüín es una palabra indígena del mapudungún que pasó al español de Chile y que se refiere a los chismes, todos estos comentarios que se hacen muchas veces detrás de las personas para hablar de la vida personal de ellos. Esos son los cagüines. Entonces les voy a dar un ejemplo acá. ¿Escuchaste el último cagüín? El jefe se está comiendo a la secretaria. Espero que ustedes no sean unos cagüineros, ¿ah? Mucho cuidadito. Número 3. Barzudo. ¿Y qué es un barzudo? Barzudo es una persona que muchas veces se aprovecha la confianza de otras personas. Y les voy a dar un ejemplo. Imaginemos que yo tengo un amigo que se llama Juan. Y que Juan viene a mi casa, no me saluda, abre el refrigerador, hace lo que quiere. Entonces Juan está siendo barzudo en ese caso, está siendo un barza. Entonces se refiere a esa gente que se aprovecha la confianza de las otras personas. ¿Ustedes son barzudos? Espero que no. Número 4. La palabra bacán. ¿Y qué significa bacán? Bacán es cuando una persona encuentra algo genial, increíble. En Chile decimos que está bacán. Ejemplo, ¿viste la última película de Tarantino? Está bacán. Y si te parece que este video está bacán, dale un me gusta y también suscríbete para recibir novedades cuando haya nuevo material para aprender español. Continuamos con número 5. Dar la PLR. ¿Y qué significa dar la PLR? Significa dar la patada en la raja. Ahora, los chilenos no van a decir todo el tiempo patada en la raja, sino que simplemente usan las iniciales de esta expresión, que es PLR. Y de ahí que se diga simplemente dar la PLR. ¿Y qué significa dar la PLR? Es cuando a alguien lo sacan de un trabajo, le dan la PLR, es decir, que lo despiden. O cuando una persona decide terminar la relación con otra persona, esa persona le da la PLR a esa otra persona. Pensemos que María tiene un romance con Juan y María decide terminar porque Juan, la verdad, es un patas negras. Bueno, y hay otro chilenismo que vamos a ver en otro video. Pero bueno, María le da la PLR porque ya no soporta estar más con Juan, así que termina la relación. María entonces le da la PLR a Juan, le da la patada en la raja. Pasemos ahora a número 6. Y el chilenismo en este caso va a ser hacer un pato Yáñez. Ahora, hacer un pato Yáñez no es evidente para la gente porque mucha gente cuando lo escucha dice, oye, pero Pato Yáñez suena como un nombre. Efectivamente, viene de Patricio Yáñez, que fue un jugador de fútbol. Y la expresión viene precisamente de un partido de fútbol, para que también vean cómo el fútbol impregna también el español de Chile con algunas expresiones. Algo muy interesante que ocurre acá. Pero bueno, nosotros nos vamos a centrar en la expresión. Y esto viene precisamente de un partido de fútbol donde Chile se estaba jugando la vida, básicamente, y en algún momento hubo una disputa con el árbitro. Y un jugador estaba muy enojado precisamente por eso y hace un gesto que los chilenos... Hace un gesto que los chilenos reconocen inmediatamente, que es sostener sus testículos y mostrárselo al árbitro para insultarlo. Y de ahí viene precisamente la expresión. Hacer un pato Yáñez es agarrar tus zonas genitales y mostrarlas para ofender a otra persona. Y bueno, estos son algunos ejemplos de chilenismo. Esperamos que les haya gustado.
E intenta crear tu frase con alguno de estos chilenismos que te gustó y nosotros lo vamos a revisar en los comentarios para ver si puedes hablar el español chileno. Recuerda también que puedes suscribirte a nuestro canal para recibir novedades cuando haya nuevos videos y así continuar aprendiendo español. Adicionalmente los invito a escuchar nuestros podcasts Speaking Spanish for Beginners para estudiantes de nivel principiante que pueden recomendar a sus amigos y Latinele Aprende Español para estudiantes de nivel intermedio. Que esté muy bien, cuídense mucho y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima, chao chao.